En este video veremos sistemas dinámicos no lineales, que son aquellos sistemas que están descritos por ecuaciones diferenciales no lineales. Algunos ejemplos son los que encontramos en aeronaves, robots, cohetes, satélites, y también en aplicaciones más mundanas como el Segway, que es básicamente un péndulo invertido. También encontramos sistemas no lineales en el control del nivel de líquido en estanques y en procesos químicos termodinámicos como la distribución o difusión de calor, reactores, en procesos de separación, destilación. También en el caso de sistemas eléctricos, si bien la mayoría de los modelos que utilizamos son lineales, los amplificadores contienen transistores y otros elementos que también tienen comportamientos no lineales. Partamos con un ejemplo sencillo, el caso del control de nivel de líquido en un estanque. Es un caso sencillo porque es un problema de una variable en el cual aquí lo que buscamos es mantener el nivel del líquido medido, el nivel real, en un cierto nivel de deseado medido con respecto, en este caso, a la base del estanque. Por lo tanto, aquí el objetivo de control es mantener ese nivel, considerando que este estanque tiene un flujo de salida QS, un caudal QS. Ese caudal va a tener unidades de metros cúbicos por hora o alguna unidad equivalente a cierta cantidad de litros por segundo, por ejemplo. Y tenemos un caudal de entrada o de alimentación, un flujo de alimentación que es regulado a través de esta válvula. Entonces esta válvula es la variable manipulada y la variable de salida y el flujo de salida simplemente va a ser proporcional de alguna manera a la cantidad de líquido en el estanque, porque mientras mayor sea la cantidad de líquido y mayor sea el nivel, la presión de ese líquido sobre el fondo va a ser mayor y por lo tanto va a generar que ese flujo se acelere. ¿Cómo establecemos entonces la ecuación diferencial que modela la variación en el nivel del líquido en el estanque, la variación H? Si nosotros consideramos el volumen de líquido en un cierto instante de tiempo, ese volumen podemos decir que es B, va a ser igual al volumen contenido que inicialmente ese volumen puede ser B0 más el volumen que se agrega. Entonces tenemos una cantidad de metros cúbicos por hora o por unidad de tiempo, entonces va a ser la cantidad Q sub A por el intervalo de tiempo por delta T, menos la cantidad, el volumen que se pierde, que va a ser Q sub S por delta T. Si nosotros decimos que una variación de volumen delta B es igual a B menos B0, entonces podemos escribir delta B igual a Q sub A menos Q sub S por delta T. Esto lo podemos hacer porque pasamos este B0 restando, entonces vamos a tener que la variación de volumen va a ser proporcional a la diferencia de caudales. Si lo que entra es idéntico a lo que sale, obviamente el volumen no va a variar, la variación del delta B va a ser 0. Por lo tanto, podemos
establecer que la variación de volumen con respecto al tiempo en delta t va a ser igual a la diferencia de caudales QA menos QS. Por tanto, el equilibrio másico en este caso se escribe como la variación de volumen igual a la diferencia entre el caudal de alimentación y el caudal de salida. Ahora, para calcular cuál es el caudal de salida, si nosotros tomamos una tubería que tiene una sección A sub S, esta sección es sub S, entonces esta área se va a desplazar una cantidad delta X en una nueva posición que va a ser igual a la velocidad de desplazamiento del flujo por delta T. Y el volumen de líquido que va a haber contenido en este espacio va a ser el delta de volumen de salida va a ser igual a S, el área de la sección de la cañería de salida, por el delta X. Pero esto es AS por BS por delta T. Entonces, si decimos que el caudal de salida es delta B es la variación de volumen por delta T, entonces esto es igual a S por la velocidad de salida del flujo. Entonces, el caudal de salida está dado por la sección de la cañería por la velocidad del flujo. Aquí podemos ver que hay dos puntos marcados en el sistema, el punto en el inicio, en la parte superior del líquido, y el punto de la salida. Entonces, ¿cómo podemos encontrar cuál es la velocidad de salida en función de los parámetros restantes del sistema? Para eso podemos hacer un balance de energía utilizando el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli establece que la energía total en un punto del sistema, para un sistema ideal que no tiene pérdidas, tiene que ser igual a la energía total en otro punto del sistema. Aquí vemos que hay una parte que es la parte de la energía asociada a la energía cinética, proporcional a la velocidad al cuadrado. Hay otra parte que es proporcional a la energía potencial, a la energía del potencial gravitacional, que es proporcional a la altura, y hay otra parte de la energía que está asociada al trabajo del movimiento del líquido a cierta presión. En este caso, el estanque en el punto P1 y en el punto P2, el punto de la superficie de llenado y el punto P2, están ambos a presión atmosférica, si es un estanque abierto, presión atmosférica, y el líquido tiene una densidad que podría ser la densidad del agua, asumiendo que es un líquido incompresible. Por lo tanto, estos dos términos, tanto el que está al lado izquierdo y el que está al lado derecho, son iguales y se cancelan. Este y este se van. Ahora, para un estanque muy grande, un estanque que es muy grande en proporción al alto, aquí está el estanque, y si uno añade agua en una piscina, el nivel va a subir lentamente. Por lo tanto, el punto 1 se mueve casi a una velocidad de sub 1 casi nula o despreciable, mucho más chica que la velocidad del punto B2, el punto de salida. Aquí está. La tubería de salida tiene una velocidad
B2. Cambiar de posición la cámara. La cámara abajo. Entonces tenemos este estanque en el cual estamos llenando el estanque. El nivel del líquido va subiendo, pero va subiendo lentamente en comparación a la velocidad de salida V2. Por lo tanto, V1 podemos decir que es prácticamente cero. La altura H1 es H, solamente es H. Aquí hay H. Y H2 es 0. La altura de este punto, H2 es 0. Por lo tanto, nos queda una ecuación en la cual tenemos B2, B sub 2 al cuadrado medios igual, este término es 0, igual a GH1. Por lo tanto, la velocidad del punto 2 va a ser igual a la raíz de 2GH, que es la fórmula que tenemos acá. Ahora, para un estanque que tiene una sección, aquí estamos dibujando un estanque con sección circular, A sub E, el volumen va a ser A sub E por la altura. Por lo tanto, si nosotros tomamos la derivada de esta expresión con respecto al tiempo, la variación del volumen con respecto al tiempo, dado que la sección no cambia, es constante, vamos a tener que esto va a ser el área de la sección, el estanque por dH de t. La altura se cambia en función del tiempo. Ahora, si tuviésemos un estanque con otra geometría, por ejemplo, una geometría cónica, el área de la sección es una función de la altura. Entonces, en este caso, tendríamos que el volumen del líquido va a ser proporcional de alguna manera, o va a depender de la altura y no solamente de la sección, pero que varía. La sección en este caso es una función de la altura por la altura. Entonces, la variación de volumen con respecto al tiempo va a requerir la derivada de A con respecto a H por la derivada de H, de H con respecto al tiempo por H, más usando la regla para la derivada de productos, vamos a tener A de E de H por la derivada de H con respecto al tiempo. Se agrega un término adicional en la expresión para esta variación de volumen. En este caso es bastante más simple, como decíamos, simplemente es el área A sub E de la sección multiplicando la variación de altura. Eso es igual a la cantidad de flujo de entrada. Tenemos una válvula que regula el flujo del líquido QS que va entrando al estanque. Entonces, aquí el caudal de alimentación Q sub A es proporcional a una constante K sub B y el porcentaje de apertura de la válvula. Ese porcentaje de apertura es la señal U, es la variable manipulada, que le dice a la válvula cuánto va a abrirse. Menos lo que se pierde, que dijimos es el caudal de salida, que es el área de salida por la velocidad de salida. La velocidad de salida ya la habíamos calculado, era raíz de 2GH. Por lo tanto, nuestra ecuación diferencial que describe el comportamiento de la altura en un estanque que tiene una válvula de entrada y una apertura de salida de sección A sub S, siendo el estanque de sección A sub E, si pasamos de la sub E dividiendo,
queda que la variación de la altura va a ser una función de la apertura de la válvula. Mientras mayor es la apertura, mayor es la cantidad que ingresa, menos la cantidad de líquido que sale, que va a ser proporcional a la raíz de la altura. Aquí hay una constante AS dividido por E multiplicado por raíz de 2G. Ese término es una constante, pero después está multiplicado por raíz de H. Claramente el modelo es no lineal porque está el término que contiene la raíz de la altura y se necesita una sola condición inicial para resolver esta ecuación porque esta ecuación es una ecuación de primer orden. Veamos el principio de Lagrange, el cual es muy útil para sistemas mecánicos. También puede ser aplicado a sistemas electromagnéticos o eléctricos, como veremos a continuación. ¿En qué consiste el principio de Lagrange? Consiste en obtener las ecuaciones que describen el movimiento o la dinámica de movimiento del sistema utilizando términos que cuantifican la energía que contiene el sistema. Específicamente, el lagrangiano L se define como la diferencia entre la energía cinética E sub k y la energía potencial E sub p. Tanto la energía cinética como la energía potencial están escritas en términos de un vector Q. Ese vector Q es el llamado vector de coordenadas generalizadas, y las coordenadas generalizadas uno las puede pensar como las variables iniciales que uno necesita para resolver la ecuación diferencial. Y esas condiciones iniciales son condiciones que describen el estado del sistema en todo momento, o las posibles configuraciones geométricas que podría adoptar el mecanismo de manera única. La energía cinética obviamente depende de la velocidad y por eso la expresión aparece dependiente no solamente de la posición del mecanismo, sino también de la variación, de la velocidad de variación de las variables de configuración. Y después aparece otro término en la expresión que es la fuerza externa, la fuerza generalizada, F sub Q sub I, la cual es la fuerza que actúa, se define como una fuerza no conservativa o fuerza disipativa externa que actúa en la dirección de la coordenada Q sub I ésima. Fíjese que para encontrar la ecuación que describe el movimiento del sistema, lo que se está haciendo es derivar el lagrangiano primero con respecto a la variable generalizada Q sub I punto, que es derivar el lagrangiano con respecto a la variable velocidad, y eso a su vez derivarlo con respecto al tiempo, y a eso restarle la derivada del lagrangiano con respecto a la coordenada de posición. Veamos un ejemplo. En este caso tenemos un péndulo invertido que consiste en un carrito de masa M mayúscula, el cual está conectado a una masa M minúscula. Este modelo es una simplificación del problema del Segway, en el cual el Segway tiene una rueda conectada a una plataforma, obviamente, cual tiene un manubrio. En esta plataforma se puede subir una persona, y esta persona se puede representar como una masa M a una cierta distancia, una persona que tiene su centro de gravedad a una altura L con respecto a este centro de rotación. Y el objetivo aquí es mantener el ángulo de la persona en un cierto valor con respecto a la vertical. Obviamente si se supera un cierto valor, la persona se va a caer de este modo de transporte. El torque que aplica la rueda sobre el terreno genera una fuerza F, que a su vez corresponde a una fuerza de reacción del terreno sobre la rueda en la dirección contraria
En este caso nosotros estamos usando un carrito que tiene dos puntos de apoyo y una fuerza F que equivale a la fuerza total aplicada por las ruedas, tanto la rueda del lado izquierdo como la del lado derecho. El modelo real es un poco más complejo porque el modelo real tiene una sola rueda en cada lado y hay un solo punto de apoyo y hay otro mecanismo interno de control para regular ese ángulo θ. En este caso no es necesario tener un motor aquí interno en el pivote de la barra, porque si uno empuja el carrito, como reacciona esta barra, debería moverse en la dirección contraria. Entonces, la posición del carrito va a estar descrita en todo momento por la distancia recorrida, que es el X, y por el ángulo θ que tiene la barra con respecto a la vertical. Si tomamos un carrito que tiene un X distinto, aunque tenga el mismo ángulo de la barra, podrían ser 10 grados, 30 grados, ese corresponde a un sistema que está en otro lugar del espacio, en otra configuración, por lo tanto no es el mismo carrito que el que está a 1 metro del punto inicial, del punto de partida, del punto cero. Ahora, para poder aplicar el principio de Lagrange, lo que necesitamos es tener una expresión para la energía cinética total. La energía cinética total va a estar dada por 1/2 la masa mayúscula, la masa principal del carrito, por la velocidad del carrito, que es x punto al cuadrado, más 1/2 la masa minúscula por la velocidad de la masa minúscula al cuadrado. Pero la velocidad de la masa minúscula tenemos que encontrarla a partir de la posición. La velocidad de la masa minúscula es la derivada de la posición de la masa con respecto al tiempo, y v sub m es la magnitud de la velocidad de la masa minúscula, de la masa m minúscula, y por lo tanto de donde obtenemos la derivada de la posición. La posición de la masa está dada por estas dos ecuaciones. La posición está dada por, el vector de posición está dado por P igual a Rx, Ri. Ahora, la derivada de P con respecto al tiempo, que dijimos que es la velocidad, es Rx punto, Ri punto. La derivada de Rx y de Ri. Entonces, ¿en qué posición está esta masa con respecto al punto inicial? Está en la posición Rx. Esa posición es x más L seno de θ. Si esta barra mide el largo L, la proyección horizontal de la barra es L seno de θ. Ahora la posición vertical es esta proyección. Y esta proyección es L coseno de θ, que es este término acá. Por lo tanto, si nosotros tomamos la derivada de cada uno de esos términos, vamos a tener que derivar
Rx, vamos a tener que derivar Ry. Y eso elevarlo al cuadrado para encontrar la magnitud de la velocidad al cuadrado. Esto es un medio masa por todo esto es la magnitud de la velocidad de sub m de sub m al cuadrado. Ahora, la derivada de x más L seno de teta es x punto más L seno de teta derivado con respecto al tiempo es coseno de teta por la derivada del argumento, porque teta depende del tiempo. Un error frecuente es derivar seno y decir la derivada de seno es coseno, y por lo tanto uno deja esto escrito como L coseno de teta, pero faltó la derivada del argumento que depende de teta, por lo tanto es L coseno de teta por teta punto. Esto elevado al cuadrado. Lo mismo aquí, la derivada de L coseno, L es una constante, la derivada de coseno es menos seno, pero el argumento depende del tiempo, por lo tanto es menos seno de teta por la derivada del argumento, que es teta punto. Ahora elevando esto al cuadrado vamos a tener x punto al cuadrado más 2L x punto teta punto por coseno de teta más el cuadrado de esto que va a ser L cuadrado teta punto al cuadrado por coseno cuadrado de teta. Y a esto hay que añadirle el cuadrado del otro término, que también va a ser más L cuadrado teta punto al cuadrado seno cuadrado de teta. Ahora, estos dos términos tienen L cuadrado teta punto cuadrado, esto es el punto, y L cuadrado teta punto cuadrado. Factores comunes de seno cuadrado, coseno cuadrado. La suma de seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Por tanto, el término se simplifica y simplemente queda L cuadrado por teta punto al cuadrado. De esta manera tenemos una expresión para la energía cinética total. La energía potencial es m por g por la altura. En este caso la altura, la altura es L coseno de teta, es Ri, que es L coseno de teta. Y podemos definir que el nivel el nivel podemos definir como nivel de referencia de potencial cero, el nivel donde está el carrito, por lo tanto ese nivel podemos decir que es el nivel de referencia del potencial cero, y por lo tanto ese término desaparece, y el lagrangiano simplemente será la energía cinética que ya tenemos calculada menos mgh, que es mgl coseno de teta. Este término es la energía potencial. Ahora la coordenada generalizada Q1 es x, y la fuerza que actúa en la dirección de la coordenada generalizada número 1, que es x, es la fuerza F externa al carrito, que en realidad es producida por los motores, pero se puede ver como la reacción del terreno sobre la rueda, que está tratando de girar sin resbalar. Mientras que en el pivote de la barra conectada a la masa pequeña no hay ninguna fuerza aplicada, por lo tanto F de la segunda variable o coordenada generalizada, que es teta, es F sub teta es 0. Entonces, aplicando el principio de Lagrange establecía que tenemos que calcular la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la coordenada generalizada Q sub 1 o Q sub i punto, esto derivarlo después con respecto al tiempo,
y a esto restarle la derivada parcial del lagrangiano con respecto a Q sub I e igualarlo a la fuerza disipativa o no conservativa externa que actúa en la dirección de la coordenada generalizada Q sub I. Entonces, en este caso tenemos el vector Q que contiene las variables x y teta. Estas variables son el Q1 y el Q2. Por lo tanto, tenemos que calcular el lagrangiano con respecto a Q1 punto, que es con respecto a x punto, y después calcular el lagrangiano con respecto a Q2 punto. Q2 punto es teta 2, perdón, teta punto, está acá, y eso a su vez derivarlo con respecto al tiempo. Entonces el primer paso es derivada del lagrangiano con respecto a Q1 punto, que es lo mismo que el lagrangiano con respecto a x punto, y si vamos a la ecuación del lagrangiano, tenemos x punto acá, x punto acá, x punto acá, y en el resto de términos no aparece x punto, así que cuando se deriva x punto cuadrado con respecto a x punto, queda 2x punto. Ese 2 se cancela con este 2 de acá. Lo mismo ocurre acá, esto se cancela. Y aquí x punto derivado con respecto a x punto es 1, por lo tanto queda m más mx punto más ml teta punto coseno de teta. De manera similar, si miramos los términos que contienen teta punto, son este de acá y este de acá. Por lo tanto, al derivar con respecto a teta punto va a quedar en el primer caso derivada de teta punto con respecto a teta punto es 1, así que queda 2L x punto coseno de teta, pero con este 2 se cancela y este m pasa a formar parte del término ml x punto coseno de teta, y en el otro término tenemos L cuadrado teta punto cuadrado. Al derivar el 2 del exponente baja, 2L cuadrado teta punto, que cancela el 2 con el 2 externo y queda m L cuadrado teta punto. Estos términos a su vez tenemos que derivarlos con respecto al tiempo, y con respecto al tiempo para completar esta expresión. Entonces, al derivar con respecto al tiempo, aquí aparece x doble punto. Aquí la derivada es la derivada del producto de dos términos que dependen del tiempo. La velocidad depende del tiempo y el ángulo depende del tiempo. Por lo tanto, utilizando la regla de la derivada del producto, tendríamos teta doble punto por coseno de teta más, pero aquí al derivar coseno es menos seno, vamos a tener menos m L por teta punto, derivada de coseno era menos seno de teta, por la derivada de teta con respecto al tiempo es teta punto, así que aparece teta punto cuadrado. Ya teníamos un teta punto, ahora esto es cuadrado. De manera similar, la derivada con respecto al tiempo aquí va a ser mx doble punto, pero tenemos que sumar, debido a que este es el producto de dos términos que dependen del tiempo, m L x punto, derivada de coseno es menos seno de teta por teta punto, y la derivada de coseno es menos seno, por lo tanto tenemos que cambiar el signo acá, y esto es menos, y la derivada de ml cuadrado teta punto es ml cuadrado, que es un constante, por teta, derivada de teta punto es teta doble punto. Finalmente, tenemos que a estos términos restar la derivada del lagrangiano con respecto a x y la derivada del lagrangiano con respecto a teta. Si observamos, el lagrangiano no depende de x, por lo tanto la derivada del lagrangiano con respecto a x es 0, este término es 0, y la derivada del lagrangiano con respecto a teta aparece
en este término, aquí aparece teta, y aquí aparece teta. Aquí aparece teta punto, pero estamos derivando con respecto a teta. Por lo tanto, derivando con respecto a teta, va a aparecer 2lx punto teta punto derivada de coseno es menos seno nuevamente, pero estamos derivando con respecto a teta, no con respecto al tiempo. Por lo tanto, solamente se deriva con respecto al tiempo. Y va a aparecer menos mlx punto teta punto seno de teta más mgl seno de teta. Finalmente, combinando las ecuaciones, vamos a tener m más m minúscula x doble punto ml teta punto coseno de teta menos ml seno de teta punto al cuadrado seno de teta igual a la fuerza externa, y de manera similar la otra ecuación en la cual aparece el término correspondiente a la derivada del lagrangiano con respecto a teta. Entonces teníamos que la derivada del lagrangiano con respecto a teta punto, y eso derivado con respecto a teta daba toda esta expresión, a la cual le restamos esta expresión para luego de comparar que este término y este término son iguales. Este se cancela con este. Llegamos a una expresión en la cual vamos a tener mlx teta punto doble punto coseno de teta más ml cuadrado seno de teta punto teta punto doble derivada menos mgl seno de teta. Aquí uno puede notar que esta ecuación podría haber sido obtenida considerando la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el carrito. En este caso si tenemos una masa que se desplaza con una velocidad angular omega, que es idéntica a teta punto, entonces la fuerza centrífuga va a ser una fuerza en esta dirección, Fc, y esa fuerza hay que proyectarla en plano horizontal, sumarla a la fuerza externa, y vamos a tener que la masa total, que en este caso es m minúscula más m mayúscula, entonces vamos a tener que masa total por x doble punto, que es la aceleración inicial, que es igual a la fuerza externa en esa dirección, más la fuerza centrífuga proyectada sobre la horizontal. Entonces, aquí dibujando esto un poco más grande, dado que la fuerza centrífuga proyectada sobre la horizontal, siendo este ángulo θ, es Fc por seno de θ, y que la fuerza centrífuga es igual a θ, a masa por θ punto al cuadrado por el largo, entonces esta ecuación habría quedado F más m θ punto cuadrado por el largo por seno de θ, y aquí la aceleración tangencial en este dibujo, si ponemos aceleración tangencial, esa aceleración tangencial genera una fuerza tangencial F sub t, F sub tangencial, que es igual a masa total por la aceleración tangencial, y esa aceleración tangencial es igual a θ doble punto por el largo. Entonces esa fuerza además hay que proyectarla sobre la línea horizontal, dado que este ángulo es θ y que aquí hay un ángulo recto que
este ángulo de acá es 90 menos teta, y este de acá es teta, nuevamente. Por lo tanto, va a ser, aquí el término que hay que restar aquí es menos ft por coseno de teta. Vamos a cambiar de posición la cámara. Entonces, esto va a ser menos ft, que dijimos que es la aceleración tangencial m por la aceleración tangencial, m total por la aceleración tangencial, que es teta doble punto por L por coseno de teta. Si comparamos, tenemos m, L, teta doble punto, coseno de teta, m, teta doble punto, L, coseno de teta, es el mismo término. Es el mismo término, es el mismo término que el término que tenemos acá. Y este término de acá, m teta punto cuadrado, m, L teta punto cuadrado, seno de teta, es este de acá, y la fuerza. Entonces vemos que podríamos haber obtenido las ecuaciones sin usar el principio de Lagrange. Si es cierto, ¿cuál es la ventaja de haber usado el principio de Lagrange? Es que tenemos la fuerza centrífuga que apareció automáticamente, L teta punto cuadrado, la aceleración tangencial, y también aparecen expresiones que dependen, eh, en algunos casos más complejos, cuando el mecanismo es un mecanismo articulado, podríamos considerar una especie de carrito con un brazo, entonces, como un brazo robótico. En ese caso, un brazo giraría con un cierto ángulo z1 con respecto a la vertical o a la horizontal, da un poco lo mismo, y el segundo brazo giraría con respecto al anterior un ángulo z2. El punto es que tenemos aquí un sistema rotatorio, ese es un sistema no inercial, y eso significa que aparecerían términos de Coriolis, de fuerzas centrífugas, que son más complejos de modelar. Por lo tanto, utilizando el principio de Lagrange, no es necesario preocuparse de que los marcos de referencia sean inerciales y corregir los términos incorporando las aceleraciones ficticias de Coriolis y centrífugas, porque estas aparecen de manera automática al utilizar el principio de Lagrange. Vamos a cambiar de posición la cámara para que se pueda apreciar el dibujo. Entonces, como mencionaba, tenemos un carrito, en este caso, ruedas, brazo, el brazo robótico, con alguna herramienta en el extremo, y este brazo gira con respecto a la vertical, el primer eslabón, y el segundo eslabón que está conectado aquí en el codo al anterior, gira un cierto ángulo θ2 con respecto al anterior. Por lo tanto, son sistemas que están, el sistema del eslabón, el sistema de la mano, está girando con respecto al anterior, pero el anterior a su vez está girando, por lo tanto es un marco de referencia no inercial. Entonces, la modelación utilizando el equilibrio o la segunda ley de Newton, en este caso es más compleja, y el principio de Lagrange ahorra parte de esa complejidad. Entonces, en resumen, aquí tenemos
dos ecuaciones diferenciales que son no lineales porque tenemos términos con potencias de la velocidad angular al cuadrado, tenemos seno, tenemos coseno, eh, y son dos ecuaciones de segundo orden, donde tenemos la doble derivada de la posición, la doble de la posición lineal, la doble derivada de la posición angular, y eso significa que entonces necesitamos cuatro sistemas de orden 4, dos ecuaciones, cada una de ellas de orden 2. Eso significa que en total se necesitan cuatro variables de estado iniciales, que uno puede tomar la posición, la velocidad inicial, lineal, y la posición angular inicial y la velocidad angular inicial para describir y poder resolver el sistema de ecuaciones. Como ejercicio propuesto se plantea eh, el control de trayectoria de un satélite. Está el satélite, sus paneles, y aquí el propósito es controlar la órbita desde una posición inicial de referencia, se mide un ángulo θ de giro alrededor de la Tierra y una altitud de vuelo r con respecto al centro de la Tierra. Podemos dejar planteado el lagrangiano, y para eso necesitamos la energía cinética del sistema, que va a estar dada por, asumiendo que el satélite se describe de manera simple como una partícula que tiene masa m, vamos a tener un medio masa por la velocidad del satélite al cuadrado. Esa velocidad v es igual a z punto por r, velocidad angular por el radio, esa es la velocidad tangencial. Entonces esta es la velocidad tangencial. Tenemos también una velocidad radial. Voy a cambiar la imagen de posición. Entonces tenemos una velocidad radial, E sub r, que es r punto. Entonces la velocidad al cuadrado es igual a v sub t al cuadrado más v sub r al cuadrado. Y además el satélite puede estar girando en torno a sí mismo. Supongamos que en este caso gira con una velocidad angular phi, que es idéntica a θ, o sea, a medida que visto desde arriba, si aquí está la Tierra, el satélite, supongamos que es un triángulo, describe una trayectoria y un tiempo después en una nueva posición, pero siempre apuntando hacia la Tierra. Entonces, si este era el ángulo inicial del satélite con respecto a esta referencia, θ inicial, θ1, en este punto el ángulo del satélite tiene un valor θ sub 2, que es una variación idéntica al ángulo que inicialmente hace este radio θ1, y aquí lo muevo θ sub 2, si lo medimos con respecto a la vertical, este sería en realidad θ sub 2, y aquí este sería θ sub 1. Entonces, respecto a la vertical, entonces asumiendo que tenemos esa, eh, esa orientación fija con respecto a la Tierra, entonces si esto está girando con realizando un cambio delta θ, que es igual a θ2 menos θ1 en un instante de tiempo delta t, que es igual a delta t, esto va a ser
la velocidad angular, que va a ser igual hasta este punto. Por lo tanto, además de esa velocidad, eh, posible componente lineal de velocidad, hay un término que va a depender de un medio, el momento de inercia del satélite por θ punto al cuadrado, la energía cinética rotacional y la traslacional. Y esta energía traslacional va a ser un medio masa por θ punto al cuadrado r cuadrado más r punto al cuadrado más la energía cinética rotacional jθ punto al cuadrado. Y la energía potencial en este caso es bastante sencilla. Tenemos que simplemente es masa por la aceleración de la gravedad g por la altura que es r. Por lo tanto, el lagrangiano va a ser energía cinética menos la energía potencial. El resto de la derivación de las ecuaciones queda como un ejercicio propuesto. Aquí el método a muchos puede parecerle complejo, es cuestión de ejercitarlo. Algunos pueden odiar a Lagrange, pero la verdad es que las contribuciones que Lagrange hizo en aspectos de mecánica, de astronomía, de matemáticas, son notables. En particular, como mencionaba, su reformulación de la mecánica newtoniana clásica con el fin de simplificar los cálculos y fórmulas, eh, evitando la necesidad de utilizar marcos de referencia inerciales, debido a que el cálculo de la energía es independiente del marco de referencia que uno utilice. La energía de un sistema dependiente del marco de referencia es la misma. Una cosa notable también de Lagrange es que en gran parte fue autodidacta, fue aprendiendo matemáticas a partir de la lectura de otros libros de matemáticos de la época. Para mostrar lo versátil que es el principio de Lagrange, consideremos el lagrangiano en el caso electromagnético para una partícula. Si nosotros consideramos una partícula que está entre dos placas, una placa con potencial positivo o negativo y tenemos una partícula con un campo potencial escalar phi. Entonces, un campo potencial escalar phi que podría actuar de la misma manera en todo el espacio, y un campo vectorial A para una partícula que se mueve con una velocidad v en una cierta dirección. La energía cinética de la partícula va a ser un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces la velocidad o la norma de la velocidad al cuadrado es lo mismo que el vector velocidad por el producto punto vector velocidad, que es lo mismo que el vector velocidad traspuesto por vector velocidad. Entonces tenemos la energía cinética. La energía potencial es Q, la cantidad de carga, por el potencial escalar phi, menos la proyección de la velocidad de la partícula. Si este es el campo, esta es la dirección del campo de potencial vectorial A, y la partícula se mueve en dirección B,
proyección B. Entonces la proyección ortogonal es B punto A, que es igual a la magnitud de B por la magnitud de A por el coseno del ángulo entre A y B, el producto punto. Esto dividido por la velocidad de la luz y por la cantidad de carga, o la carga que tenga la partícula QC. Entonces podemos establecer el lagrangiano como la energía cinética menos la energía potencial. Esto que uno está haciendo para una partícula lo puede hacer para un conjunto de partículas que están, por ejemplo, avanzando por un conductor eléctrico. Entonces podemos tener un conjunto de partículas, de electrones, desplazándose por un conductor, atraídas por un potencial entre un electrodo positivo, desprendiéndose del electrodo negativo. Entonces, en ese caso, podríamos aplicar esto a el modelo del motor de corriente continua de imanes permanentes. Para eso podemos considerar dos variables o dos coordenadas generalizadas que son la cantidad de electrones y la posición angular del eje Q. En la transparencia anterior teníamos la cámara tapando las ecuaciones, así que la voy a mover unos segundos para repetir aquí este punto. Estábamos diciendo que podemos tener un conductor, un cable, el dibujo del cable, en el cual tenemos electrones fluyendo a través de él, de un cátodo, un ánodo, y entonces este potencial, este lagrangiano electromagnético, lo podemos emplear en la derivación del modelo de movimiento de un motor de corriente continua de imanes permanentes. Para eso tenemos que encontrar la energía del flujo de electrones y la energía del movimiento del eje. Esas dos energías de movimiento las podemos llamar energía cinética. La energía cinética del flujo de electrones es un medio por la inductancia. Tenemos una inductancia, recordarán de curso de circuitos, es la inductancia, una corriente I sub A, que es igual a la corriente a la variación de carga. Punto, vamos a borrar el Q sub A, Q sub punto, punto, simplemente Q punto es igual a la corriente I sub A. Esa es la energía cinética del flujo de electrones, okay. Energía almacenada en la bobina. Por otro lado, podemos recordar que la potencia es la derivada de la energía con respecto al tiempo. O dicho de otra manera, el diferencial de energía es igual a la potencia por un delta T. Si nosotros integramos esta expresión con respecto al tiempo, entonces se obtiene que la energía es la integral de la potencia. Que la energía es la integral de la potencia. Pero ¿qué cosa es la potencia en el ámbito eléctrico? La potencia es el voltaje por la corriente. Pero la corriente sub A es la variación de carga con respecto al tiempo. El flujo de cargas con respecto al tiempo
Eh, entonces, eh, vamos a tener que B sub A para un potencial, una diferencia de potencial constante sale fuera de la integral y dt se va con el dt y la integral de dq es q. Por lo tanto, la energía potencial de una fuente es la cantidad de cargas que contiene por la diferencia de potencial eléctrico, que es de sub A. La energía potencial es la cantidad de cargas por el voltaje, menos Q. El signo negativo, se preguntarán a qué se debe a que la fuente cede electrones, entrega electrones, y su carga va disminuyendo en el tiempo, por lo tanto, eh, esa energía es negativa. ¿Tiene sentido lo anterior? Eh, sí, sí tiene sentido y podemos verlo de la siguiente manera, de otra manera. Si nosotros consideramos que la potencia es igual al voltaje por la corriente, esto es lo mismo que decir que la potencia dividida por la corriente es igual al voltaje, entonces, si nosotros multiplicamos por Q al lado izquierdo y por Q al lado derecho de la ecuación, obtenemos esta expresión, B por Q igual a P por I por Q. Pero el término I es Q partido por delta T. Y Q con Q se van y el delta T pasa al numerador, por lo tanto nos queda P por delta T, y esto sabemos que P por delta T es la energía. Por lo tanto, la energía es V por Q. Por lo tanto, la energía de una fuente es V por Q, lo que tiene por lo que V por Q tiene unidades de energía. Voltaje por coulombs está en unidades de joules o joules. La energía cinética del mecanismo, si tenemos un mecanismo que está girando, voy a dibujar aquí un mecanismo, ¿no? Un motor, ¿sí? Parte del eje motor con un rotor bobinado, unas bobinas acá al lado. Todo este mecanismo va a tener un momento de inercia J. Por lo tanto, si está girando a una velocidad angular θ punto, entonces θ punto, entonces la energía cinética total va a ser para el movimiento va a ser un medio J θ punto cuadrado. La energía potencial del mecanismo, si el mecanismo está tirando una polea, está haciendo girar una polea de radio R, está levantando una carga, una masa M, entonces eh, el cambio de altura de esta masa, el cambio H, va a ser igual a la cantidad de cuerda que se enrolló alrededor de la polea. Entonces, esa cantidad H va a ser R por θ. Por lo tanto, la energía potencial va a ser mg por h, pero h es r por θ. Ahora, si esta polea está a su vez conectada a través de una reducción, como vimos en el video anterior, con un engranaje de radio R1 y un engranaje de radio R2, entonces
aquí hay una razón de engranaje N, R2 partido por R1, y la velocidad con que esto gira no es la misma que la velocidad del motor, está reducida por este factor, por lo tanto la cantidad de vueltas también está reducida o amplificada por el factor N. Entonces vamos a tener que la energía potencial va a ser N mgr teta. Si juntamos todo, entonces la energía cinética total es la energía cinética del movimiento del mecanismo más la energía cinética del flujo de los electrones más la energía potencial eléctrica menos la energía potencial eh, mecánica. Entonces podríamos decir que este es el potencial escalar, este es el potencial vectorial, y utilizaremos esta L caligráfica en vez de L para no confundir el lagrangiano con la inductancia. L sub A, en el presente aquí que tenemos un L, aquí L sub A que no es el lagrangiano, la inductancia de la armadura, y este es el L del lagrangiano. Por lo tanto, aquí también va a ser necesario calcular la derivada del lagrangiano con respecto a la variable teta punto. Ese término, a su vez, derivarlo con respecto al tiempo y restarle la derivada parcial del lagrangiano al tiempo. No, perdón, con respecto a teta. Entonces, los términos que dependen de teta punto es el primero, vamos a tener j teta punto, al derivar con respecto a teta punto, todo se nos exponente baja, se anula con ese en medio, y al derivar esto con respecto al tiempo aparece el j teta doble punto, y a este término tenemos que restarle la derivada parcial del lagrangiano con respecto a teta, pero teta solamente aparece en este término, por lo tanto tenemos que restar, el menos se vuelve más, n m g r igual a qué cosa, igual a la fuerza externa que actúa en la dirección Q1, donde Q1 es en este caso teta. Por lo tanto, esto va a ser igual a teta que al torque en la dirección teta, que es igual a la constante de torque. En realidad aquí esto es el torque en el eje teta, pero ese torque es la diferencia de dos cosas, que es el torque motriz menos el torque de Rosen teta. Ese torque motriz, ese torque motriz es una constante de torque por la corriente, y el torque de roce es proporcional a la velocidad angular a teta punto. Entonces, estas dos son las fuerzas, podríamos decir, externas. Una es una fuerza disipativa, y por lo tanto, en la ecuación mecánica vamos a tener menos b teta punto menos b omega, actuando como fuerza externa. Y la fuerza externa o la fuerza disipativa eléctrica, en el caso del sistema que tiene esta resistencia en el bobinado de armadura o de rotor, más el voltaje, fuerza interna que se produce, hace que se pierda potencial debido al paso de la corriente a través de la resistencia R sub A. Entonces pasamos a tener una pérdida de voltaje en la resistencia, que es RA por IA, y tenemos otra pérdida de voltaje, o algo que se puede apreciar como una reducción en el potencial, debido a que el motor, al estar girando con una
al tener una bobina en el rotor que está girando en un campo magnético producido por los imanes del estator, para la bobina este campo magnético se ve como variable porque la bobina está cambiando de posición y por lo tanto se induce un voltaje que es el voltaje autoinducido de sub G, que es proporcional a la velocidad de giro, ya, por teta punto. Por lo tanto, tenemos un K por teta punto, tenemos un R por I, que son las dos, podríamos decirlo de alguna manera, fuerzas externas. Una es disipativa, la otra es la fuerza externa producida por los imanes del estator sobre el rotor, que generan esta especie de fuerza externa, y por tanto al incorporarla dentro de las ecuaciones obtenemos la ecuación eléctrica. Al derivar los términos de energía, aquí tenemos que derivar con respecto a Q punto, entonces aparece un medio LA Q punto. Al derivar Q punto con respecto al tiempo, porque tenemos que derivar con respecto al tiempo, aparece Q doble punto, pero Q doble punto es la derivada de la corriente. Tenemos LA Q doble punto, pero eso es lo mismo que LA por dIA de T, porque Q punto, porque Q punto, siendo Q punto, es la corriente. Por lo tanto, si derivamos Q punto con respecto al tiempo, la derivada de la corriente con respecto al tiempo, y la derivada de Q punto con respecto al tiempo es Q doble punto. Por lo tanto, este término, esta expresión está bien, y aparece acá. Ese término es L por Q doble punto menos B sub A. Cuando se deriva con respecto a la variable, a la segunda variable, o depende, pues la segunda o la primera, depende del orden en el cual uno haya construido el vector de coordenadas generalizadas, pero cuando se deriva con respecto a la otra coordenada generalizada, que es Q, entonces eh, se va el Q y queda simplemente B sub A. Entonces queda menos B sub A. Vemos que son exactamente las mismas ecuaciones que ya habíamos obtenido en el video anterior. Y lo que se prueba con esto es que el método de Lagrange también funciona en sistemas electromagnéticos y permite entonces encontrar las ecuaciones que describen el comportamiento de un sistema no solamente en el contexto mecánico, sino en otros dominios también. En este caso tenemos dos ecuaciones, son dos ecuaciones que las podemos ver como dos ecuaciones de segundo orden, si es que consideramos que la derivada de la corriente es la derivada doble de la carga, y aquí tenemos la derivada doble de la posición angular. Por lo tanto, son dos ecuaciones de segundo orden, las derivadas son de segundo orden, y se necesitarían cuatro condiciones iniciales que son Q, Q punto, teta y teta punto. Ahora, la carga inicial Q0 está relacionada al voltaje de la fuente, por lo tanto es posible prescindir de su valor en este caso particular. ¿Okay? Y diríamos que necesitamos al menos tres variables, tres condiciones iniciales, para resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, ¿por qué derivamos el modelo del motor de C utilizando el principio de Lagrange? Si ya teníamos un modelo obtenido a través de ecuaciones mecánicas y eléctricas, como dijimos, para mostrar que el principio de Lagrange es aplicable incluso a medios eléctricos y no solamente a la mecánica.
mostrar que puede aplicarse a sistemas no lineales, ya que la energía es independiente del marco de referencia y que no requiere que el marco de referencia sea inercial para hacer el balance de fuerza, como en la mecánica newtoniana clásica. Por último, mostrar que el método se conecta muy bien con la descripción de los sistemas en variables de estado o espacio de los estados, que es lo que veremos a continuación, porque el principio de Lagrange requiere de un vector de coordenadas generalizadas, y este vector es una forma natural de describir el estado o la configuración del sistema en un instante dado. Con esto terminamos la sección de sistemas no lineales. Recuerden que en la guía de ejercicios tenemos varios casos de sistemas mecánicos, sistemas térmicos, donde la temperatura es una función o una potencia, eh, es una expresión no lineal, por lo tanto, y también tenemos sistemas eh, de estanques, donde la sección del estanque es variable, puede ser cónico, triangular, etcétera, para que vayan resolviendo esos ejercicios y practicando en el desarrollo del modelo no lineal de distintos sistemas.